Ya, muchas gracias. Voy a tratar de compartir la presentación. No sé si me va a funcionar porque nunca he hecho una presentación por acá. Pero voy a ver, a ver. ¿Ven la presentación ahí? Sí, ahí se ve Nicolás. Sí. Ya, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Voy a ponerme tiempo acá porque ahora, por compartir la presentación, ya no veo el reloj. Ahí está mi celular. Ya. Déjenme partir por una perspectiva general. Lo primero que quiero decir es que yo valoro mucho la democracia y las instituciones democráticas y creo que hay que gastar muchos recursos en ellas para que funcionen bien, para que funcionen bien, para que se profundicen constantemente. Digo esto porque yo voy a tener una opinión respecto a que las dietas parlamentarias en particular debieran bajar, pero no tengo esa opinión porque crea que se deben ahorrar recursos. De hecho, probablemente yo creo que se deben gastar más recursos. En la democracia lo que pasa es que hay que gastarlos bien. Hay que gastarlos bien en las cosas que corresponden. Tal vez podemos debatir a qué me refiero con ello más adelante, pero creo importante hacer esa aclaración inicialmente. Respecto a los sueldos parlamentarios, que es a lo que me voy a referir, yo creo que lo que se debe tener en mente es que les debe permitir tener una buena calidad de vida, dado nuestro nivel de desarrollo, y es muy importante que esos niveles de ingresos sean suficientemente altos como para que ellos no necesiten y ellas no necesiten tener otros ingresos. Algo que es importante relacionado con lo anterior y está también relacionado con las dos intervenciones que me antecedieron. Creo que es muy importante que los montos, ya sea explícitamente pensados como para pagar campañas una vez que ya fueron electos, tampoco sus equipos o tampoco sus partidos políticos. Yo creo que tienen que existir recursos públicos para aquello, tanto para pagar las campañas, para también los equipos, para los partidos, en fin, porque son todas estas instituciones importantes o son aspectos importantes de la democracia, pero los recursos para estos propósitos deben seguir otros instrumentos y, insisto, tal vez se debiera gastar mucho más en cada uno de estos ítems que acabo de señalar. Por cierto, como ustedes saben, muchas de estas cosas ya se ha avanzado en Chile, o sea, hay un financiamiento de campañas que ha mejorado bastante, hay un financiamiento también a partidos políticos, en fin. Entonces existen otros instrumentos y tiendo a pensar que en parte los diputados, las diputadas y también senadores han ocupado históricamente sus salarios para pagar este tipo de cosas y eso tiene que cambiar. En línea con lo que decía Eugenio, creo que es bien difícil pensar en criterios objetivos para dar esta conversación, por lo menos en criterios objetivos o técnicos que zanjen la conversación. Es una discusión eminentemente normativa, pero como en todas las discusiones normativas, sí son útiles ciertos puntos de referencia. Puntos de referencia que, a mi modo de ver, de nuevo, empujan en la dirección de que los salarios de los parlamentarios están muy altos en Chile. Déjenme terminar esta perspectiva general haciéndome una pregunta o poniéndome en una situación hipotética que creo que va a reforzar mi punto. Imagínense que en vez de que ustedes me hubieran invitado a presentar cuál es mi opinión respecto a la decisión que ustedes deben tomar, imagínense que hubieran hecho una invitación un poco distinta. Me hubieran dicho, mira, nosotros lo que queremos hacer es mantener el salario actual. ¿Ya? Entonces lo que quiero es que tú me hagas una presentación que me confirme eso. ¿Ya? Una presentación que, como una especie de consultoría que me permita argumentar técnicamente por qué los salarios deben ser del monto actual. Y yo me ponía en esa situación y la verdad es que no sabría cómo hubiera hecho una cosa de ese tipo. O sea, el único argumento que existe para los salarios de los diputados es que, bueno, entiendo que eso está en la ley, ¿no es cierto? Creo que incluso en la Constitución, que tienen que ser los mismos salarios las ministras y los ministros de Estado. Y ahí hay dos problemas. Primero, que bueno, aquí me tomo las palabras de Eugenio, no veo ningún sentido porque esos salarios tendrían que ser iguales, son funciones muy distintas. Y segundo, tampoco me es claro por qué los ministros y las ministras de Estado tienen que tener salarios de esa magnitud. Entonces,
sería muy difícil tratar de justificar, más allá de que un debate normativo, sería muy difícil tratar de justificar la situación actual. Déjenme hacer comparaciones antes de ir a mi propuesta. Voy a hacer dos comparaciones. La primera es que voy a hacer una comparación con los ingresos en Chile, ¿ya? Y después voy a hacer una comparación con los países OCDE respecto a los salarios que pagan por estas mismas funciones. Comparto la salvedad que hace Eugenio respecto a que hay sistemas, sistemas parlamentarios y presidenciales son distintos en esto, pero la OCDE tiene un poquito de todo. Bueno, primero, respecto a la distribución de ingresos en Chile, no es fácil, déjenme partir diciendo que no es fácil hacer una comparación de los salarios de los diputados o los parlamentarios y las parlamentarias respecto a la distribución de ingresos en Chile, entre otras cosas porque no sirven las encuestas, porque las encuestas, por ejemplo la CACEN, solo capturan bien los ingresos del grueso de la población, no capturan bien el ingreso de las personas más ricas. Y da la casualidad de que los ingresos, los sueldos de los parlamentarios solo son comparables con las personas de más alto ingreso en Chile. Entonces, lo que uno tiene que hacer para efecto de comparar sus ingresos es revisar los datos de impuestos internos, esto siguiendo la literatura más reciente en desigualdad, que ha ido tratando de combinar encuestas, por ejemplo la CACEN, con análisis de los datos administrativos de impuestos internos. Entonces, aquí me tomo del informe del Banco Mundial, que está más citado en el texto Desiguales del PNUD, y ellos lo que hacen es que toman el 1% más rico, insisto, esto a partir de un estudio que hizo el Banco Mundial, entre otras cosas, para evaluar la reforma tributaria del gobierno anterior. Entonces ellos toman el 1% más rico y lo primero que ven es cuál es el corte para entrar a ese 1% más rico. Aquí no estoy hablando del per cápita, sino que estoy hablando del 1% de las personas a nivel individual que reciben ingresos más altos. Esos ingresos ya sea para hacer ingresos de salario o ingresos de capital. Normalmente el 1% más rico está sobre representado los ingresos de capital. El corte de entrada para el 1% más rico es 5 millones mensuales. Ahora uno puede dividir esto. Entonces lo puede dividir, tomar el 1% más rico y dividirlo en el 0.1% más rico, después el 0.4 restante, es decir, el que va entre el 0.1 y el 0.5, y después el 0.5 final, es decir, el que va entre el 0.5 y el 1%. Entonces, los cortes son 26 millones al mes para entrar al 0.1% más rico, 7.5 millones al mes para entrar al 0.4 que sigue, y 4.7, que es más o menos estos 5 millones para entrar en el fondo al 1% más rico en general. Entonces, esto lo que significa es que nuestros parlamentarios están en el percentil de ingreso entre el 99.5 y el 99.9 más rico del país. Esto, les repito, incluye ingresos del capital. O sea, esto no es solo comparándose con los salarios que tienen las personas, sino incluyendo los ingresos totales que tienen las personas a nivel individual, es decir, juntando sus potenciales salarios o bien los ingresos que tengan como accionistas de una empresa. A mi modo de ver, aquí yo no conozco, para ser honesto, la literatura comparada, o sea, no sé cómo se comparan estos datos con los de otros países, pero por la comparación que voy a hacer más abajo, probablemente esto sea una situación totalmente excepcional, entre otras cosas, valga la pena señalarlo en este minuto, porque el 1% más rico en Chile concentra una proporción altísima de los ingresos. Por lo tanto, entrar a ese grupo en Chile implica un ingreso mucho más alto en términos del desarrollo del país de lo que implica en otros países. Solo para dar alguna referencia, los estudios han señalado que, los estudios sobre desigualdad han señalado que, dependiendo de los supuestos que se hagan, el ingreso del 1% más rico en Chile captura entre el 20 y el 34% del PIB. Países de la OCDE, sobre todo países con estado de bienestar, en fin, ese número está en torno al 10%. Estos todos son datos antes de impuestos. Después de impuestos mucho peor, porque Chile además los impuestos son poco progresivos, entonces estos parlamentarios, además de otros países, pagan impuestos más altos, esto simplemente comparando la dieta en términos brutos. Bien, entonces ahora, comparación con la OCDE, aquí probablemente no voy a decir nada muy novedoso, porque esto lo saqué de datos de documentos que ha presentado la Biblioteca del Congreso Nacional. 4 comparaciones con la OCDE. Primero, si uno analiza la dieta en paridad de poder de compra, es decir, corrige por el hecho de que los servicios en Chile son más baratos probablemente que los servicios en otros países OCDE.
Ese es básicamente lo que hace una comparación de paridad de poder de compra. La dieta promedio es OCDE $9.200, en Chile es $23.000. Esto, paridad de poder de compra. Dieta respecto al salario mínimo, 10.16 en OCDE, 38 en Chile. Aquí, para ser justo, hay algunos países que no tienen un salario mínimo, sino que tienen negociación interempresa y por tanto no tienen legalmente ese salario mínimo, entonces no se puede comparar, tienen como muchos salarios mínimos por distintas áreas, entonces tal vez esta es la peor comparación de todas las que voy a presentar, porque algunos países no están presentes. Después, dieta respecto a salarios promedios de la economía, el promedio en OCDE en torno a 3, en Chile 10.2, y dieta respecto al PIB per cápita, que es distinto porque los salarios promedios no capturan los ingresos de capital. Esto en torno a 2.7 en el promedio OCDE y en Chile es 11.3. Mi propuesta es que uno lo que debiera tener en mente es este tercer indicador, porque este tercer indicador en el fondo lo que captura es cómo se comparan los salarios de los parlamentarios y las parlamentarias de acuerdo a los salarios del conjunto de la población, ¿cierto? Acá, de hecho, uno podría hacerlo esto y sería peor todavía, para el caso de Chile, por lo menos, bueno, para cualquier caso, pero la distancia entre Chile y el resto del mundo se alargaría por los niveles de desigualdad que existe en Chile. Acá uno, en vez de hacerlo respecto al salario promedio, lo podría hacer respecto al salario de la mediana, es decir, de las personas que están en el 50%, justo en la mitad de la distribución de salario. Y ahí los datos probablemente serían peores. Entonces, ¿qué es lo que, a partir de esta comparación con OCDE y teniendo en consideración la situación de los países, la comparación de nuestros parlamentarios y nuestras parlamentarias respecto a la distribución de ingresos en Chile? Mi criterio, como les comentaba antes, mi punto de referencia, que el que yo prefiero por lo menos, es los salarios promedios de la población, pensando que, como les decía al principio, lo que yo buscaría con salarios de los parlamentarios es que les permita vivir bien, dado nuestro nivel de desarrollo. Entonces, déjenme ponerme en distintos escenarios. Si uno cree que este es el criterio correcto, voy a discutir ahora distintos escenarios que uno podría tener en mente. Imaginemos, no puse la tabla acá, pero Chile es el país OCDE, que si uno utiliza este criterio, es decir, cómo se comparan las dietas parlamentarias respecto al salario promedio, somos el nivel más alto, y por bastante. En Chile, como les comentaba antes, 10.3. El país que sigue es México, con 8.3. Es decir, para igualar simplemente el país que sigue, las dietas tendrían que bajar un 20%. Si quisiéramos ir al siguiente país, es decir, el tercer país con mayores salarios a los parlamentarios si se compara con el salario promedio de ese país, tendríamos que disminuir un 54% y llegaríamos a Italia. Aquí quiero hacer un punto, para esto simplemente voy a presentar evidencia de anécdota, pero normalmente se dice que es importante pagar salarios altos a los parlamentarios y a los políticos en general, porque esta es una forma de fortalecer la democracia o evitar la corrupción. Y esto, obviamente, no, lo que voy a decir ahora no es una causalidad ni son tantos datos, pero si uno ve los países que le siguen a Chile, es decir, México y Italia, no son países que, a mi juicio, uno quisiera imitar respecto al funcionamiento de sus democracias en particular, o, por ejemplo, a los niveles de corrupción. Entonces, esta idea de que se paga salario alto para evitar este tipo de cosas no parece tan respaldada por los datos, ocupando, de nuevo, esto es más que un análisis estadístico, sería algo así como un estudio de caso. Ahora, si uno quisiera irse al promedio, es decir, estos 3.02, la distancia entre los salarios de los parlamentarios y los salarios promedios, llegar allí implicaría bajar la dieta en un 70%. Nótese, por lo demás, que Chile es de los países no necesariamente de más ingresos, ¿no es cierto?, en la OCDE. Entonces, mirando estos antecedentes, a mi juicio, si uno tratara de hacer una definición de largo plazo acá, más allá de la definición que ustedes tienen que hacer, que es una definición muy difícil porque es de corto plazo, bueno, y que tiene efectos por un tiempo, yo diría que, dado lo anterior, un rango razonable de la reducción parlamentaria en Chile debía ser entre un 54 y un 70%. Es decir, entre igualar al tercero en el ranking e irnos a la media. O sea, esto es
seguir estando por sobre la media, pero estando por sobre la media en un rango un poquito más cercano a lo que están los otros países, un 54-70%. Ahora, por el carácter transitorio de esta comisión, yo creo que a ustedes les conviene más una postura más bien, llamaría, conservadora, no en un sentido político, sino en un sentido de no correr riesgo, en esa acepción de la palabra. Entonces yo me pondría más cerca de eventualmente de la parte baja de ese rango, eventualmente. Es decir, una reducción en torno al 55%, 50%, algo de ese tipo. Termino diciendo, más allá de que, insisto, quienes tengan que discutir esta cosa en el más largo plazo, les costará mucho encontrar antecedentes de algún tipo, más allá de que esta discusión normativa, algún tipo de antecedentes que les permita justificar los salarios que se tienen en la actualidad o salarios parecidos a los que se tienen en la actualidad. Y termino diciendo, algo que me parece no menor, es que creo que no hay que olvidar que dado que ustedes van a tomar una decisión respecto a un tiempo agotado, ¿no es cierto? Pero, es muy importante, por tanto, el contexto en el que se toma la decisión. Y el contexto en el que se toma la decisión, no voy a hablar de la crisis sanitaria, de la que por lo demás por experiencia muy Nicolás, poco, más allá de que la esté sufriendo como todos Nicolás, estamos teniendo problemas para escucharte. Quizás si nosotros. desconectas la cámara, podemos mejorar la calidad del audio. Los salarios en Chile y el nivel de desarrollo. Sí, termino acá. Vamos a tener ahí, ya. Entonces, lo que les comenté, la percepción de la población y crítica a la población respecto a los salarios de los parlamentarios va a aumentar porque su calidad de vida durante este tiempo va a bajar mucho, ¿no? Y más allá de las discusiones que se están teniendo entre el gobierno y la oposición, aun cuando se implementara lo que son las personas, igual van a bajar mucho. ¿Sí? ¿Siguen Nicolás, escuchando mal? sí, se escucha cortado. Bueno, no, me queda solo el último punto, así que si quieren podemos parar acá y por último después puedo hacer el punto más adelante, pero el punto es simplemente que el contexto económico hace pensar que si ustedes van a definir el salario por poco tiempo y este poco tiempo va a ser un tiempo de crisis para las personas, es muy probable que sea importante dar una señal de que las políticas y los políticos comparten en algo esa situación de crisis que está viviendo la población en general. Muchas gracias, Nicolás, por tu presentación. Y doña Mariana, finalmente para